Todos somos hijos de la misma tierra. Bueno, técnicamente yo soy hijo de una profesora folclorista y de un trabajador bosquilla. Tengo además mis propios hijos. Periodista de formación, realizador audiovisual de vocación. Mi nombre, Rodrigo Romero. Tengo 45 años y desde los 15 que veo todo en otra dimensión. Lo mío es la imagen en movimiento, los sonidos y situaciones envolventes, descubrir locaciones, historias, personajes, sobre todo cuando son reales. Trabajo generando contenidos para publicidad, web, televisión, aunque la no ficción es la que más me sorprende. Me encanta lo real, que el centro de atención esté puesto en las situaciones frente a cámara y no en el equipo de grabación. Esto permite que los protagonistas sean auténticos y que nos dejemos sorprender por la realidad, que ya sabemos supera a la ficción. Como buen scout, siempre he experimentado un amor especial por la naturaleza. Me identifico con las personas que se sienten parte de la tierra y no los dueños de ella. Por esos caminos análogos, desde la comunicación social fui llegando al cine documental, como género expresivo para contar historias y traspasar emociones, ahora en ambiente digital. He tenido una vida errante, viviendo en varios lugares, así que recién lo vine a entender después de servir como corresponsal en la Araucanía y formar dupla con otro periodista que amaba la cámara. Junto a mi colega mestizo Huilliche experimenté nuevos formatos para registrar la realidad e intentar ponerla en contexto. Grande fue mi sorpresa al saber que Romero, mi apellido paterno, también forma parte de la historia mapuche, siendo uno de los clanes principales del Wallmapu, previo a la ocupación militar de hace solo 130 años, en lo que hoy es Chile y Argentina. Tras 25 años conociendo distintos territorios y un universo de personas, he tomado conciencia que somos un país plurinacional, integrado por pueblos originarios y varias culturas, algunas recién llegadas y otras muy antiguas. Por eso trato de apuntar micrófonos y cámaras hacia instancias que de verdad propongan un diálogo respetuoso con todas las formas de vida. Poner en valor la diversidad, nuestra principal riqueza. Producir solo contenidos construidos de manera colectiva, que hagan participar a todos los involucrados. Crear con las comunidades y autoridades ancestrales de cada territorio, de buena fe, con respeto a la autodeterminación y los derechos colectivos. Así ha ocurrido en las producciones que he dirigido y especialmente en el mediometraje Hacia la Interculturalidad. Esta película lleva un año rotando en varios festivales de cine, ganó un premio Ibermedia y nos permitió mostrar un punto de vista poco observado, el del amor. Son 27 minutos de ternura, cariño y valores ya perdidos en la ciudad, pero que aún permanecen intactos en el mundo rural. Principios básicos como la tolerancia, el buen vivir, la ecología, el respeto a los mayores y a los niños como personas. Azuncantuain Filmugen Kimun es el nombre que pusieron los propios educadores tradicionales y profesores mapuche, encargados de enseñar su antiguo idioma en Temuco, una de las ciudades más jóvenes de América. Es un viaje hacia la interculturalidad que emprenden estos sabios, buscando transmitir prácticas y protocolos de milenaria data en el sur de Chile. Se estrena este mes en televisión y también en la plataforma de cine chileno ondamedia.cl, donde puede verse gratuitamente. Están todos invitados a disfrutar de este documental, de su música, su fotografía y en especial de la mirada espiritual que entregan los protagonistas. Un mensaje necesario para combatir prácticas discriminatorias como el prejuicio o el racismo, a través de algo tan simple como conocer al otro, entenderlo, valorar la diferencia y el complemento que una cultura ancestral significa para nuestra propia identidad.